Buenas noches, regresamos nuevamente al tiempo de entrevista aquí en Canal 6 Televisión, en esta ocasión, en la noche de hoy, para analizar la situación de los miles de autónomos en Canarias que luchan contra esta dura y terrible crisis económica y que para algunos se tratan de los grandes olvidados de las administraciones públicas. Para todas estas cuestiones, contamos con una voz más que autorizada, es el presidente de los trabajadores autónomos, de la Asociación, de Trabajadores Autónomos en Canarias, ATA, Juan Carlos Arricivita, a quien agradecemos que haya aceptado la invitación de esta casa. Muy buenas noches. ¿Cómo se puede valorar a día de hoy la situación del colectivo de autónomos en el archipiélago? Bueno, estamos luchando y estamos saliendo de la crisis. Está claro de que hemos tenido unos años muy duros por delante, por este último pasado que hemos tenido, en los cuales no hemos tenido ayuda de absolutamente nadie, o sea, ni del gobierno central, ni del gobierno autonómico, ni de las entidades financieras, y mucho menos de nuestros propios proveedores. Y bueno, poquito a poco hemos conseguido, con la recuperación económica que está llevando el país y bueno, también la recuperación que ha llevado también la Unión Europea, ha permitido de que empecemos a ver los objetivos. Pero hay que pensar que casi un 40% de los autónomos en este país se han quedado en esta crisis. Lo que pasa es que ha habido otros emprendedores que han ido cogiendo y los números no nos asustan tanto, pero cuando uno empieza a analizar con datos de nombre y apellido y con DNI quién empezó antes de la crisis y quién están ahora, estamos hablando de más de un 40% en todo el territorio nacional se han quedado por medio. Claro, es que muchos también quieren, por parte de la clase política, embriagar, ¿no?, con el discurso de la macroeconomía, pero realmente después a pie de calle, ejemplos como el que está comentando, son los que chocan un poco, ¿no?, con ese discurso. Efectivamente, o sea, estamos hablando de que estos años ha habido una destrucción completa, estamos hablando de que hay unas leyes que se aprobaron en su momento, que por ejemplo que es uno de los grandes problemas que tienen los autónomos, que es el cobro, la morosidad, en la cual desde hace ya varios años las administraciones están obligadas a pagar en 60 días. Estamos hablando de que a 30 días, la media en Canarias está en 88 días por parte de las administraciones públicas, y ya con las grandes empresas estamos hablando ya que casi ronda el medio año para que una gran multinacional pague a un pequeño proveedor. Sí, por eso incluso ya hablamos, se ha oído también por ahí, ¿no?, casi en un tono incluso jocoso, aunque la realidad es bastante comprometida, ese deporte de riesgo, ¿no?, la emprendeduría, hacerse autónomo. La coyuntura que tenemos realmente hay que echarle valor, ¿no?, como suele decir. Es duro, pero también el mercado laboral es muy complicado la situación en la que estamos, y sobre todo para determinados segmentos de edad, en los cuales me incluyo, o sea, ya la gente a partir de 35 o 40 años en adelante, es muy complicado en estos momentos. Si se han quedado fuera del mercado laboral y están en el paro, va a ser muy complicado que puedan acceder. O sea, sencillamente porque tenemos un colectivo hasta 30 años y 35 años en el caso de las mujeres, que están muy protegidos con una serie de ayudas y bonificaciones que hay, que hacen que muchas veces uno a la hora de contratar se lo piense, y como hoy por hoy muchas veces lo que rinde es los costes que tiene uno, pues esa persona o apuesta por la emprendeduría o empieza a prepararse y empieza a buscar dónde puede desarrollar su actividad o su hobby o lo que sea, o lo va a tener muy complicado para entrar al mercado laboral. Y andaremos, no obstante, en esas cuestiones, pero ¿qué previsiones de empleo maneja ATA para 2015? De empleo autónomo, evidentemente. O sea, dentro de lo que es el mercado autónomo, es que pensé que el año pasado acabamos con casi 4.752 autónomos más, si no recuerdo mal. Este año las previsiones de crecimiento que tenemos será llegar sobre los 6.000 nuevos autónomos en comparación con el principio de año. Nuestra intención es que a mediados de año ya estemos en números de autónomos anteriores a la crisis. La crisis la empezamos con 115.000 autónomos aproximadamente, 115.200 autónomos, y ahora mismo estamos en 112.700 autónomos, con lo cual nos gratificaría que como mínimo este año hubiese más de 6.000 autónomos nuevos en el... ¿Y en qué actividad profesional se ve ese incremento, esa nueva creación de autónomos? Es diverso como la economía, o sea, no hay directamente de segmentos en los cuales digan, no, aquí ha crecido, porque es cierto que hay determinados sectores en los cuales ha crecido más porcentualmente, pero también el número de autónomos en esos sectores son menores. Hay que pensar que, por ejemplo, 1 de cada 3 autónomos en Canarias están en el sector del comercio. El comercio ha crecido, pero el crecimiento no ha sido tan grande como otros sectores. En sectores que ha crecido, el sector inmobiliario, el sector financiero, toda esa gente de la banca que se ha quedado por el camino, por medio, que tiene un know-how, que tiene una cartera de clientes, pues están colaborando con entidades financieras, con otras entidades de crédito que hay para poder salir adelante, profesionales liberales, todo lo que va relacionado también con la ayuda a la dependencia. Medios de comunicación. ¿Eh? Medios de comunicación también. O sea, por ejemplo, muchas veces cuando se habla del falso autónomo o no falso autónomo, siempre los medios de comunicación, como lo tienen tan cercano y tan vivo, piensan que se ha generalizado, y muchas veces está muy focalizado. Pero los medios de comunicación ha habido un cambio muy masivo a pasar del régimen general a autónomo. ¿Cuáles son los principales problemas que le plantean cuando se dirigen a la asociación? Supongo que serán también las cuestiones relativas a la financiación.
Sí, o sea, el principal problema que hay muchas veces es la financiación y el asesoramiento. O sea, yo creo que primero cuando uno se da de alta como autónomo y va a empezar es porque tiene un proyecto detrás. Y ese proyecto que tiene detrás, previamente ha tenido que estudiarlo y luego asesorarse también. Pero siempre pasa así. No, y por eso es el motivo de los fracasos, ¿no? Ya, gracias a Dios, cada día es menor el número de fracasos que hay en la emprendeduría, y es verdad que también, las distintas administraciones, la Cámara de Comercio, las asociaciones de autónomos, las confederaciones, algún que otro sindicato, los ayuntamientos a través de sus ADL, pues están prestando ese servicio. Pero sí es verdad de que los servicios que había para atención, para información y formación al autónomo, al futuro emprendedor, que había anterior a la crisis, es mucho menor que lo que hay actualmente. Y sin embargo, llevamos 4 o 5 años en los cuales todo el mundo está con la bandera de la emprendeduría. Pero ni se ha modificado nuestro modelo educativo, seguimos teniendo un modelo educativo en el cual no se nos enseña a ser emprendedores, ni hemos modificado ni hemos ampliado, por otro lado, tampoco los recursos, tanto de los municipios como el Servicio Canario de Empleo, como lo que son los cabildos, para que haya una mayor llegada de técnicos preparados para que puedan asesorar a nuestros nuevos emprendedores, ni luego tampoco socialmente, entre ellos hablando, con las entidades financieras y la administración, al no pagar e incumplir con los plazos de pago, hacen que dar ese paso sea nada sencillo. Si se respetan esos cauces que usted está comentando ahora mismo en esta entrevista, ¿el fracaso sería menor? Mucho menor. O sea, hay que pensar que el mayor destructor de empleo que ha habido durante la crisis ha sido la administración pública. La cantidad de empresas, y de hecho ha tenido que inventarse el gobierno central un plan de pago a proveedores, y ha tenido que sacar 3 ediciones para sacar facturas que había, pero facturas que habían pesetas en las gavetas, o sea, facturas de anteriores al año 95. O sea, ¿cuántas empresas han podido cobrar estando ya cerradas ya? Sí, sin duda alguna, tremendo. Cambiamos de tercio. ¿Qué le parece la reforma fiscal del gobierno para pymes y autónomos? Bueno, es un comienzo, pero está claro de que completa. No está completa y sinceramente ya ha habido una serie de compromisos. Nosotros la semana pasada celebramos nuestra Asamblea Nacional y en la clausura pues de nuestra Asamblea, conjuntamente con la jornada de emprendeduría que celebramos, vino el presidente del Gobierno, estuvo la ministra de Empleo también, y hubo un compromiso por parte del presidente de Gobierno de seguir continuando con la reforma, de seguir ampliando las bonificaciones, y esperemos también que una de las demandas que estamos hablando es la bajada del IRPF. ¿Se creyó usted el compromiso del presidente del Gobierno? Vamos a ver, estamos en año electoral. Si no lo hacen ahora, ¿cuándo lo van a hacer? Con lo cual yo espero, si fuese para las municipales no lo creería porque están a la vuelta de la esquina, pero como las estatales están a final de año, todavía tienen tiempo para legislar. Y como el panorama está muy, muy turbio de cara al modelo bipartista que tenemos a nivel nacional y al tripartito que tenemos en cierta manera en Canarias, porque van a aparecer nuevas fuerzas electorales emergentes y con posibilidad de voto, la gente no va a permitir que se nos tome el pelo. Yo creo que, por ejemplo, con la ley de segunda oportunidad que entra ahora al Congreso de los Diputados... Le preguntaré ahora. Sí, se lo digo también porque el Partido Popular, una de las banderas de su programa político era el apoyo, ¿no?, y la potenciación de las pequeñas y medianas empresas como creadoras de empleo. Por eso le hacía la pregunta. Nosotros en Madrid, desde la Federación, o sea, sinceramente hemos tenido un contacto directo y muy estrecho con el Gobierno, con los distintos ministerios que nos ocupan, desde el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Empleo, Industria y demás. Es cierto que los 2 primeros años en mandato, pese a que había un compromiso por parte del presidente del Gobierno en el discurso de investidura de que en los primeros 100 días quería poner en vigor la ley de emprendeduría y una serie de reformas, que el panorama que había cuando llegaron y lo que se encontraron, la Unión Europea, pues, en cierta manera, no se ha querido nunca utilizar la palabra rescate, pero a nosotros nos pusieron una serie de condiciones en la Unión Europea para poder seguir caminando, con lo cual fuimos un país rescatado, no solo económicamente por los bancos, sino incluso hasta las medidas que tuvo que tomar desde el punto de vista fiscal el Gobierno Nacional, entre ellas subida del IJIC en Canarias y de IVA en Península. Ahora que empiezan a haber brotes verdes en la macroeconomía, que son reales esos brotes verdes, que empieza a haber un despunte y un crecimiento del empleo. Ojo, que el empleo va a crecer siempre muy poco a poco. Claro. O sea, que piense que esto vamos a recuperarlo en 1 o 2 años, pasarán 10, 15 y 20 años para volver a tener los índices de empleo de 2007. Con lo cual, lo que estamos viendo y lo que estamos dándonos cuenta es de que esto va a ir poco a poco. Con lo cual no ha permitido al Gobierno llevar la política adelante. También en determinadas maneras también y de determinadas formas muchas veces hay cosas en las cuales son de cajón, que se ven y que son normales, pero que luego segmentos como son la banca no les interesa llegar a un momento dado. O sea, hay que hacer una reforma del sistema bancario. No solo aquí, a nivel de la Unión Europea. El autónomo todavía sigue siendo un bono tóxico de cara a un banco.
O sea, un banco prefiere dar una operación, una sociedad anónima, una sociedad limitada de 140, 150.000 euros, que dar 10 créditos o 15 créditos de 15.000 euros autónomos. Porque el riesgo que tiene y el trabajo que tiene, los costes que tiene, le es menos rentable. Con lo cual, si no cambiamos esos aprovisionamientos que tiene que hacer y tal como está formado el sistema, va a ser complicado de que hablemos de emprendeduría, hablemos de bandera, de fomentar, si no buscamos el modelo para que se concierte. ¿Qué aportará la ley de segundas oportunidades, sobre todo para los autónomos que fracasen? Bueno, primero tiene que ser modificada, bueno, sí, tiene porque que ser la actual solo lo que se nos está vendiendo en cierta manera no cubre las ha necesidades. concitado también la oposición de parte del Congreso de los Diputados. Efectivamente, con lo cual yo creo que en el Congreso del Senado, y más ahora con el debate político del resto de fuerzas que a lo largo de este año irán entrando a los parlamentos autonómicos y también en el Parlamento a final de año, pues yo creo que se reformará y será una ley de segunda oportunidad real. O sea, estamos hablando de que España ha sido un país que tradicionalmente el que fracasa no levantaba cabeza. Pero tenemos que copiar los sistemas que están empleándose en otros países, la ley de segunda oportunidad francesa y los países anglófonos. Está claro que el modelo inglés, el modelo británico, el modelo norteamericano, son modelos de éxito, en los cuales yo creo que incluso, o sea, poniéndolos en el peor de los escenarios, o sea, te ven bien que hayas fracasado, te ven como una experiencia que el empresario inicialmente fracase. Llama un poco la atención. Sí, o sea, porque se le ayuda, porque si nos ponemos a hacer algo de publicidad... En España lo tendría bastante claro. Empresas como Seven Up significan que después del 7º intento empresarial fue cuando triunfó. Empresas multinacionales como 3M nacen de 2 intentos fallidos anteriormente. En España eso nunca pasaría, porque quedas embargado, porque no te recortan deuda, porque no puedes levantar cabeza. O sea, básicamente es buscar trabajo en el régimen general y que te embarguen lo que te puedan embargar proporcionalmente, porque como autónomo no vuelves a poder empezar otra vez una actividad. En cambio, si hacemos una ley de segunda oportunidad en la cual se condonan parte de los intereses, lo que no puede ser, por ejemplo, con la seguridad social, de que uno, si el día 30 no paga los seguros sociales, el día 1 el día siguiente te cargan un 20%. Sí, porque a mí una administración no me paga un 20% porque me pague 6 meses después. Con lo cual, habría que buscar eso. Los bancos también, si queremos generar economía, si queremos generar empleo, que queremos apostar por un país en el cual el que genera empleo es el pequeño, o sea, aquí las multinacionales son contadas con la mano y lo que generan no llega a un 20% del empleo de este país, hay que apostar por el pequeño. Entonces, para ello, tendremos que intentar condonar y perdonar determinados intereses, intereses de usura, porque hay que ver también cómo están los intereses en las entidades financieras, pese a que han ido bajando últimamente por la recuperación y sobre todo por cómo está la... Por lo tanto, aferrarse a esa modificación, por lo tanto, de la ley de segunda oportunidad. Pero tiene que ser una reforma real, que se la crean ellos mismos. Sí, porque está lo que pasa que no es efectivo. Efectivamente, lo que han puesto ahora es un título, es una bandera, y ahora hace falta llenar el contenido. Y lo que hay que hacer ahora es real, para que llegue, que no pase ahora, pues como se están hablando de las medidas de ayuda a los parados de larga duración, que sacan una norma, y ahora parece ser que en el mejor de los escenarios, por el Servicio Público de Empleo, se favorecerán un 30% los canarios, y según la Consejería de Empleo, del Servicio Canario de Empleo, dicen que de los 140 y pico mil que se podrían beneficiar, solo se benefician 3.000. Si vamos a sacar medidas que no sirven nada más que para 4 o 5, mejor que se las guarden y engañen a otros. Muy bien. ¿Qué nota le pone a las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Canarias, en este caso, para apoyar al colectivo? Bueno, el Gobierno de Canarias, sinceramente, en el diálogo, un 0. O sea, no se ha mostrado, no ha bajado a hablar con el autónomo, ni con nosotros ni con el resto de colectivos autónomos. Seguimos fuera del diálogo social, tenemos un modelo arcaico del diálogo social en el cual sindicatos y confederaciones siguen rigiendo y siguen mandando y siguen haciendo y pactando. Se ha hecho una ley institucional de representación en la cual no solo se deja al autónomo fuera, estamos hablando que el autónomo ni es obrero ni es patrón. O sea, nosotros no nos representan ni las confederaciones ni nos representan los sindicatos. O sea, tenemos nuestra voz y voto que lo dice el propio Estatuto del Trabajo Autónomo. Pues se nos deja fuera. Y estamos viendo que se están blindando, pues no solo la participación en determinados órganos, sino incluso hasta las partidas económicas. Nosotros desde ATA siempre hemos dicho que el dinero no lo queremos. El dinero, las subvenciones, que vayan a que tienen que ir. En este caso, por ejemplo, a todos esos autónomos que se han quedado, que no están percibiendo ningún tipo de ayuda. Que las asociaciones, los sindicatos y las confederaciones están para servir a esos asociados, que se tienen que autofinanciar de sus cuotas y que tienen que mantenerse en base a ello. No por estar en una mesa de diálogo tienes que estar cobrando. Otra cosa es que te hagan un encargo de trabajo o te hagan una enmienda a la cual tienes que prepararla. Claro, que pueden aparecer ahí la suspicacia. Efectivamente. Pero cuando vemos eso, pues vemos que no ha pasado nada. Cuando vemos que los autónomos
han tenido problemas para cobrar el pago único, cuando vemos que las medidas que salen son insignificantes, cuando vemos que llevan 3 años sin sacar formación para los autónomos específicas, cuando vemos una serie de cosas que le podemos dar de nota al Gobierno de Canarias. Sí, en eso ha sido contundente, pero es que llama poderosamente la atención que la representación del colectivo de los autónomos no esté dentro de ese diálogo social también. Pues todavía seguimos con un modelo del siglo XIX, o sea, no hemos evolucionado, no se ha cambiado, se está pidiendo, tanto en el Gobierno central, ya hay autonomías que están empezando ya a meter en el diálogo social a los autónomos, porque creemos que es fundamental. O sea, se ha hecho ahora una serie de reformas, se han hecho una serie de contenidos sin hablar con los contratadores. Pero ¿y eso se puede mejorar? Claro que se puede mejorar, pero para eso tiene que haber diálogo. Para eso tienen que sacar las cosas claramente, para eso presentamos enmiendas. Nosotros presentamos enmiendas a la ley que sacó el Gobierno de Canarias. Y en las enmiendas el único partido que las cogió y las hizo propias fue el Partido Popular. Los restos de partidos los votaron en contra. Es más, presentamos un informe jurídico del bufete de Roca Junget diciendo que incumplía la Constitución, incumplía el Estatuto del Trabajo Autónomo. Y aún así la aprobaron. Y ese informe se pasó a todos los grupos parlamentarios. Entonces, cuando ves que lo único que les interesa es sacarse la fotografía de la mesa del diálogo social, de la concertación social, con los 2 sindicatos y las 2 confederaciones, pues no están representando a los más de 114.000 autónomos que hay en Canarias. En el caso de la economía sumergida, una práctica evidentemente ilegal, ¿alguna medida de acción o de concienciación por parte del Gobierno? Hombre, hay que hacer muchas cosas, hay que seguir combatiendo. Es verdad que se han hecho primeros pasos, se ha creado el buzón para poder denunciar, pero está claro de que hay que seguir para ello. Concienciando al consumidor, por un lado, y por otro lado también hay que también perseguir al que genera economía sumergida, porque el que genera economía sumergida, primero, está consumiendo recursos, muchas veces incluso hasta sus propios trabajadores, y él mismo están percibiendo algún tipo de ayuda del paro o de donde sea, con lo cual están quitando ayudas que no corresponden. Y luego aparte está haciendo una competencia desleal a otras empresas que tienen que pagar impuestos, que tienen que pagar seguros sociales y que luego se nos llena a todo el mundo la boca de que queremos una educación para todo el mundo, que queremos una sanidad en general, que queremos una serie de servicios que se han ido recortando. Si todo el mundo pagase los impuestos y todo el mundo pagase en base a lo que genera... Menos recortes en España. No, es que no hubiesen hecho falta recortes en esta crisis. Sí, no, la verdad que la situación llama poderosamente la atención. Hablamos antes de la figura del falso autónomo, no sé si está proliferando en Canarias, ¿es más lo que se dice que lo que realmente es? Es más lo que se dice que lo que es, o sea, hay un porcentaje, podemos hablar de entre un 15, un 10, 15% de entre comillas falsos autónomos, pero no hay más, o sea, uno puede darse a lo mejor un mes de alta como autónomo para esa falsedad, pero que al final uno tiene que comer todos los días. Y al final la situación es la que hay. Lo que pasa es que lo que comentábamos antes, antiguamente los medios de comunicaciones, pues casi todo el mundo estaba en plantilla. Ahora pues ya empiezas a ver ya que el fotógrafo, los otros tales están como autónomos. Pero ¿qué pasa también? Que ese fotógrafo ya no trabaja en exclusiva para ese medio de comunicación. Y ese periodista colabora y lleva un gabinete de prensa y tiene una empresa de comunicación y trabaja con una serie de empresas. Entonces ha habido gente que ha aprovechado también la situación, los cambios que ha habido, para también dentro de su segmento pues especializarse y mejorar también. Yo no sé si puede ser un dato realmente insignificante, pero para el control de la economía sumergida estamos hablando de aproximadamente unos 50 inspectores en Canarias. Eso es insignificante, estamos hablando de... Se calcula que sobre el 35% de nuestra economía es economía sumergida, o sea, estamos sobre 5 o 6 puntos sobre encima media nacional, y tener 50 inspectores para 7 islas, para un territorio tan grande como el que hay. Y luego aparte no solo eso, que muchas veces pasa lo que pasa, al final siempre donde vienen a actuar. Porque al final las inspecciones no son normalmente al que está ilegal. O sea, siempre se va a visitar al que está legal. Sí, hablamos, por ejemplo, un sector, y a veces me dicen por qué me meto con ellos, pero bueno, también ellos nos han apretado y nos han, como es el sector bancario. La banca tiene un convenio que a las 3 de la tarde todo el mundo termina. Yo es que no conozco ningún banco que después de las 3 de la tarde esté cerrado. Ese personal está fuera de horas de convenio. Yo nunca he visto una inspección de trabajo en un banco por la tarde. Posiblemente no les haría falta recortar a ningún banco plantilla, pese a que están dando resultados y están dando beneficios, como siguen solicitando planes, IRs y demás para ir sacándose gente, si trabajase el personal lo que tiene que trabajar. Sin duda alguna es una clave interesante a tener en cuenta. Parados a partir de 40, 45 años, la única solución para entrar al mercado laboral, convertirse en autónomo, dar el paso a la emprendeduría. Realmente es que es complicadísimo. Es muy complicado. Y está claro que tampoco todo el mundo sabe y sirve y está preparado para ser emprendedor y ser autónomo. Para ello hace falta el empezar a formar. Pero digo, empezar a formar primero a nuestros pequeños, pero ya toda esta gente hay que empezar ya con los cursos, con una formación específica e intensiva para esa gente que,
pues bueno, pues esa ayuda que se quiere dar ahora a esos parados de larga duración para que vuelvan a entrar otra vez al mercado laboral. Pero para ello también habrá que buscar la fórmula para que haya más gente dando esos servicios de asesoramiento, para que las sociedades de garantía recíproca den más líneas y mejor financiación, para que las entidades bancarias también corran un poquito más de riesgo y también tengan unos menores intereses también para esa gente que se mete en el mercado laboral. Y tendremos que buscar también una fórmula también de cualificar a esas personas para que no se den de alta y de la noche a la mañana, sino que previamente hayan hecho también una formación empresarial, no solo en la actividad que van a hacer, para que conozcan algo de fiscalidad, para que conozcan algo de tributación, para que conozcan algo del mercado laboral, para que sepan lo que hay, qué es lo que nos falta, que en otros países es obligatorio. Por ejemplo, tú en Italia, un país como Italia, tú quieres abrir un restaurante y aunque tengas el dinero y aunque tengas las licencias y demás, te exigen que tengas un curso de la Cámara de Comercio con unas determinadas números de horas en las cuales se te imparte una serie de materias. Porque hay que preparar. Porque hay cultura en esos países de la emprendeduría. El caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Estamos hablando de la cuna de la emprendeduría. O sea, eso se forma desde pequeño. O sea, el propio sistema educativo incluso, claro. viene ya. O sea, la gente va directamente ya, incluso ya en la época del instituto, cuando empieza la universidad, ya empieza a trabajar y empieza ya a desarrollar sus proyectos y demás, y muchas veces es la propia carrera donde al final terminan de teledirigirse hacia donde quieren ir en base a los estudios que tienen. O sea, estamos viendo los grandes de la informática, todos empezaron en un garaje. Sin duda alguna. Vamos terminando. ¿Puede realmente el emprendimiento definir el tejido económico regional? Lo tendrá que hacer. O sea, está claro de que tenemos un tejido con un sector atomizado, que es el turismo, el cual tenemos que diversificar. Porque está claro de que hasta ahora pues todo lo que está pasando con la primavera árabe primero y con todo el movimiento yihadista nos está favoreciendo el turismo, porque no tenemos competidores en invierno en zonas en las cuales no hay una religión que sea más tranquila que la nuestra, pero tendríamos que empezar a buscar otros nichos de mercado en los cuales nuestra economía salga adelante. Tenemos que apostar por la agricultura, por el sector primario, tenemos que apostar por las renovables, tenemos que apostar por ese proyecto, por ejemplo, en la isla de Tenerife, que tantos años se lleva hablando y que tan lentamente va, que es el NAP, ¿no? Las comunicaciones con el África Occidental. O sea, tenemos que empezar a desarrollar nuestros conocimientos, nuestro posicionamiento geográfico. Si hubiese habido petróleo o no, pues a lo mejor posiblemente la posibilidad de haber formado nuestros técnicos y nuestra gente para que hubiese explotado eso y no hubiese tenido que venir gente de fuera. Tenemos que empezar a prepararnos para los cambios que está habiendo y los cambios que vendrán muy pronto. Muy bien, no hay tiempo para más. El tiempo de televisión, como siempre solemos decir, pasa rapidísimo. No obstante, en estos 25 minutos, 30 minutos de entrevista, han podido conocer pues los pormenores de un sector, de una actividad como es el colectivo de los autónomos, fundamental para salir de la crisis económica. Por todo ello agradecemos la presencia del presidente de ATA Canarias, Juan Carlos Arrissibita. Muchísimas gracias, que tenga usted mucha suerte. Muchísimas gracias a ustedes también. Nosotros nos vamos, pasen buena noche y recuerden que mañana regresamos con más debate, más entrevistas, más actualidad aquí en Canal 6 Televisión.